Bienvenida y bienvenido al emocionario de Psicoexperta, es decir, de mí misma, que soy Alicia, y en este vídeo os quiero hablar de el enfado y la ira. Si no habéis visto el primer vídeo, os recomiendo que lo hagáis, os dejo por aquí el enlace. Porque el primer vídeo, el vídeo de presentación, yo explico un poco en qué consisten las emociones agradables y las emociones desagradables, ¿vale? Bueno, pues enfado e ira son emociones que corresponden a esas emociones desagradables. Nadie se siente bien cuando siente enfado o ira, te sientes muy mal físicamente. ¿Es mala la ira o el enfado? Es fácil que si eres una persona con temperamento, desde pequeña o desde pequeño te hayan inculcado que está mal esas rabietas, que estás fatal, que tengas tan mal carácter y todo esto. Entonces puede que pienses o hayas crecido pensando que sentir ira o enfado es algo terrible y algo por lo que te desprecias a ti mismo o a ti misma. Pero ahora lo vamos a ver, ¿sí? Ahora os doy un poquito ese feedback de si es malo o no. Pero antes, algo que os quiero decir es que vamos a diferenciar entre enfado e ira. Diríamos que la ira es como la máxima expresión que tiene el enfado. Es decir, si lo pusiéramos en una gráfica, diríamos que empezaríamos estando enfadados y acabaríamos con un ataque de ira brutal, ¿vale? La ira, normalmente cuando llegamos ya a la ira hay poco retorno, ¿vale? En ese momento donde tu cerebro ya no está funcionando bien porque la amígdala se ha sobreactivado y es fácil que, como se dice comúnmente, pierdas la cabeza, pierdas los papeles, se me fue la pinza, ¿no? Y es que realmente no has perdido la cabeza porque no se ha ido a ningún lado, pero dejó de funcionar. Entonces vamos a intentar no llegar a ese punto. Por eso, a mi pregunta anterior, a si la ira o el enfado eran malos, no son malos siempre que sepas gestionarlo, ¿vale? No te sientas mal si eres una persona gruñona, si te enfadas con facilidad, etcétera. Lo que a mí sí me preocuparía es que tu emoción, en una persona más enfádica, más como tú te quieras llamar, esa emoción te lleva a consecuencias negativas, pues por ejemplo a que tengas discusiones con tu pareja, con tu amigo, con tus compañeros de trabajo, que no dures en los trabajos por este motivo, etcétera. A mí esto me preocuparía. También me preocuparía si llega a situaciones de ira o de enfado grave cada día, ¿no? Porque no sé si lo sabéis, el enfado y la ira están muy relacionados con los problemas de corazón, con los problemas cardíacos. Las personas que tienen altos niveles de enfado y de ira y no saben gestionarla, pues a largo plazo, con 15 años es difícil, pero a lo mejor con 65, 70, 75 es fácil que tengas problemas cardíacos, pero es por esos enfados que tienes que no sabes gestionar, porque luego ahora lo veremos en los síntomas, ¿vale? Pero ya sabéis que cuando estamos enfadados o con mucha ira, el corazón late bastante deprisa. Pero bueno, al final, ¿cuándo es mala? Lo que os decía, os pongo unos ejemplos en las diapositivas. Cuando rompes cosas, cuando le pegas a alguien, cuando le agredes verbalmente, ¿no? Pues le dices cosas feas, sin ningún motivo, porque si tú ves que alguien ataca a tu hijo o a tu hija, pues si le dices que es un HDP o lo que sea, pues tampoco pasa nada, ¿no? Porque está haciendo algo que está muy mal, ¿no? Pero cuando insulta a tu pareja porque no ha limpiado bien el baño, pues aquí sí tiene un problema. Pero per se, las emociones, como lo sabéis o no lo sabéis, todas tienen una función. Todas las emociones nos intentan y nos han ayudado a lo largo de la historia a sobrevivir, ¿vale? ¿Cuál es la función de la ira y del enfado? Estas emociones nos ayudan cuando estamos en peligro, ¿sí? Es decir, si tú estás en una habitación con un león, al final tú dirías, intentaría huir. Si no pudiera huir, a ti te daría una especie de rabia en la que intentarías defenderte del león aunque luego te comiera con patata o no, no sé cuáles son tus habilidades de defensa, ¿no? Tenemos ese instinto de supervivencia que te pone en modo cazador, en modo defensivo, ¿no? O si a alguien le hiciera algo, a un ser querido o a ti te hicieran algo en la calle y tuvieras que defenderte, no pudiera huir, saldría esa parte de estoy en peligro y tengo que defenderme, ¿vale? Entonces nos ayuda mucho cuando estamos en peligro.
También nos ayudan a conseguir lo que queremos, ¿vale? El enfado y la ira vienen cuando no tienes lo que quieres, ¿no? Por ejemplo, si un niño quiere seguir jugando, como me pasó el otro día a mí en el autobús con un chavalín que iba en el asiento de atrás, quería seguir jugando a la consola y el padre no le dejó, pues lió un pitote que flipas, ¿no? Es decir, él quería seguir jugando a la consola, no podía, porque no podía jugar ya más, y entonces me enfado. Y a veces ese enfado hace que consigamos que a lo mejor nuestro padre nos devuelva la consola. En este caso no fue así, pero muchas veces lo hemos conseguido, ¿no? Entonces, son emociones que nos pueden ayudar. Yo siempre hablo del instinto de supervivencia, ¿no? Porque a lo mejor dicen, ay, ¿cómo consiguió esta persona romper este cristal? Pues gracias a esa rabia, a ese enfado, a esa ira que me da cuando veo que si no salgo de aquí me muero, me quedo sin oxígeno, pues sale esa fuerza, ¿vale? Entonces, nunca más vuelva a ver el enfado como algo malo, sino como un piloto que te está diciendo que hay cosas que quieres cambiar, que tienes que cambiar porque no te están gustando como están siendo, ¿vale? Algunos ejemplos. Imagínate que suspende y le quieres dar en toda la cara al profe de mate y decirle que mira que sí puedo, ¿no? Pues esa rabia que te hace estudiar un rato más, esa rabia que dices por mis pantalones que saco este ejercicio, eso me está ayudando a conseguir mi objetivo. Sin esa rabia, pues no lo conseguiría, ¿no? Si de repente a un ser querido, a un amigo, lo que hemos dicho, lo ves que está en peligro, que alguien le está pagando, esa rabia, esa impotencia, te va a ayudar a defenderle en esa pelea, ¿no? Luchar por nuestros derechos. Cuando vamos en una manifestación, a mí me da mucha rabia. Yo la verdad es que no soy, a no ser que sea por un motivo concreto y con un objetivo concreto, no soy de ir a manifestaciones, pero cuando vemos manifestaciones de mujeres, por ejemplo, que luchan por sus derechos, no voy a poner ningún ejemplo porque tampoco es necesario que ponga aquí mi ideología, pero que están luchando por sus derechos, que a veces son muy básicos, ves que hay mucha rabia y que pues dicen frases con mucha rabia y tal, que a veces por desgracia se les ridiculiza, pero claro, espérate que perdieras tú tus derechos, ¿no? Pero entonces la rabia nos ayuda y el enfado y la ira nos ayuda a luchar por lo que queremos, ¿vale? Y si no la tuviéramos, pues no lucharíamos por nada, ¿no? Y luego yo pongo el ejemplo de que si estuviéramos en una isla desierta, el enfado y la ira nos ayudarían a cazar, porque ahora nos daría, ahora que has comido un montón y que sobrevivirías 2 semanas sin comer y bebiendo agua, em, no te daría mucha pena matar a un cervatillo y a mí la primera, o sea, es que me pone en situaciones a lo mejor hasta me desmayo. Pero si tuviera mucha hambre, lo mataría, porque tenemos el instinto de supervivencia. Tú puedes comprobar tu instinto de supervivencia si te tapas la boca y la nariz, llega un momento que sueltas, ¿sí? Si no todo el mundo que quisiera suicidarse lo haría así. No, porque tiene un instinto de supervivencia, está hackeado neurológicamente para hacer todo lo posible para sobrevivir. ¿Vale? Entonces, la ira, el enfado nos ayuda, ¿no? ¿Cómo se representa? ¿Cómo sabemos que tenemos ira o enfado? Pues piensa, ahora puedes parar el vídeo y puedes pensar en una situación que te produjera mucho enfado o incluso ira y puedes ver en ti mismo, en ti misma los síntomas. Hay muchos síntomas, he puesto aquí los más generales porque en cada persona se van a representar de una manera, ¿vale? Pero a nivel general, va a tener mucha tensión muscular. Piensa que como una emoción tan primitiva, son emociones muy primitivas, eh, están muy diseñadas para que luches, para que te defiendas y para eso necesitamos que nuestros músculos estén funcionando bien, ¿sí? Se te acelera el pulso, es decir, ya te está preparando para que no te quedes sin aliento, ¿no? Vienen pensamientos muy rápidos en los que piensas, jo, es que me gustaría matarle, darle una paliza, me gustaría romper ahora todos los papeles y mandar este examen al traste, ¿no? Y encima hacemos muchos aspavientos, pero no como lo hago yo, que yo soy una persona como muy expresiva con mis manos, sino de una manera violenta, ¿no? De señalar con el dedo, romper espacio interpersonal, acercarme mucho a ti, ¿no? Así, ¿no? Y a nivel físico, ¿cómo estás cuando estás enfadado, no? Pues aquí he puesto este dibujito, ¿no? Bajamos las cejas, apretamos la mandíbula, a veces nos sonrojamos, apretamos a veces los puños y solemos, si está esa persona o cosa que no ha producido mucho enfado,
le miramos con una mirada de odio, una mirada que al final la otra persona o ordenador, impresora o lo que sea, sepa que estamos muy enfadados o muy enfadadas, ¿vale? Al final el objetivo con todos estos síntomas es atacar y marcar límites, ¿no? O conseguir lo que queremos. Y a veces, de manera más primitiva, con este tipo de comportamiento lo hacíamos, ¿no? De hecho, si tú llegas a una casa y un perro empieza a gruñirte, a poner cara así como muy seriota, tal y cual, lo primero que dices, cuidadito, ¿no? Pues en los seres humanos pasa lo mismo, ¿vale? La emoción, el enfado y la ira, como decía, son emociones muy primitivas, ¿vale? Es decir, son muy básicas. Tú puedes ver a un bebé recién nacido pillar una rabieta increíble, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que tener mucho cuidado porque son emociones en las que es fácil que la situación se nos vaya de las manos, ¿vale? Entonces, vamos a aprender a no llegar a ese pico de ira, ¿vale? Porque al final esa ira, lo que os decía, yo puedo utilizar la rabia de que me hayas suspendido para estudiar muchísimo más o puedo utilizar esa rabia para pelearme contigo en la clase. Mal, mal, porque si enfada al profesor, pues peor te va a corregir la próxima vez. Entonces, utilízala bien, ¿no? Entonces, vamos a intentar transformar esa energía que nos da esas emociones en algo más positivo, ¿vale? ¿Qué os aconsejo? ¿Qué aconsejo yo a mis pacientes siempre? Lo primero, esto es como los anuncios de la farmacia, de la farmacéutica, al menos aquí en España, a los primeros síntomas, ¿sí? Te tomas el medicamento, porque aquí a los primeros síntomas te tienes que ir notando que te estás enfadando. Cada persona tenemos unos primeros síntomas porque tenemos una carga genética diferente. Yo siempre pongo el ejemplo de que yo me noto el enfado y muchas emociones desagradables en el cuello. Noto mucha tensión y la gente normalmente nota más bien presión en el pecho, tal. Entonces, cada persona vamos a tener, a lo mejor tenemos unos síntomas más básicos y otros como yo un poco más raros, ¿no? Ese dolor en el cuello. Entonces, ve viendo que te estás enfadando, ¿no? Pues se me están acelerando los pensamientos. Acabo de pensar que quiero pegarle. Estoy tal, estoy cual. Me estoy acelerando, me estoy enfadando, ¿no? Entonces, a esos primeros síntomas, ¿qué tenemos que hacer? Una vez que lo hemos identificado, si puedes, lo mejor es irte. ¿Sí? Es decir, decirle a esa persona, mira, me voy 10 minutos o, como os pongo, posponer. Mira, nos estamos alterando mucho o me estoy alterando mucho si soy yo la que me estoy alterando. ¿Te importa si lo hablamos mañana? ¿Sí? Si no me puedo ir, ¿qué haría yo? Me intentaría distraer. ¿Sí? Si estamos en una reunión grupal y me puedo distraer, pues a lo mejor si estamos en una mesa redonda, pues pienso, pues somos 5 personas, este va vestido de azul, el otro cual. ¿Por qué? Porque luego lo digo, los pensamientos se alimentan mucho, o sea, el enfado y la ira se alimentan mucho en nuestros pensamientos, entonces tenemos que pararlo. Entonces, distráete con lo que puedas, ve a por un vasito de agua, pídele 5 minutitos que va al baño, cualquier cosa que te haga frenar esa situación, porque piensa, ¿os acordáis lo que decíamos? Que todo empezaba por enfado y acababa en una explosión de ira, pues no subas la cuesta. Si yo de repente voy a beber agua y mientras voy a beber agua empiezo a multiplicar la tabla del 3, pues me estoy distrayendo y eso va a hacer que la emoción baje, porque no estoy focalizada en esa rumiación de mira lo que ha dicho, que sinvergüenza, que no sé qué, que no sé cuánta, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. Y luego también ve teniendo ese discurso de ir diciéndote, oye, mira, me estoy enfadando, voy a tener cuidado, cállate, habla más despacio, ¿no? Porque el enfado hace que hablemos muy rápido, entonces reflexionamos menos y decimos cositas más agresivas, ¿vale? Entonces lo que buscamos es frenar la emoción como podamos en esa situación, ¿vale? Como os decía en la diapositiva anterior, mucho cuidado porque a lo mejor mi enfado inicial es de 5 puntos, pero empiezo a decir, y mira esto, y mira lo otro, y por qué tal, y por qué cual, y acabo con un enfado de 25 puntos. Entonces, ten muchísimo cuidado con no alimentar esos pensamientos. Lo que hemos dicho, si sale de la reunión, algo que haría por mi salud cardíaca, mental, física, sería decir, bueno, ya lo hemos hablado, ya hemos cerrado, y si no lo cerramos en 2 semanas,
ahora no voy a pensar nada con claridad porque la emoción es tan alta que mi inteligencia es muy baja en este momento, ¿no? Entonces voy a posponerlo, pues voy a tomarme un café con los compañeros, vamos a intentar hablar de otra cosa, voy a ir yo a lavarme la cara, voy a llamar a alguien y hablar de otro tema, lo que sea, ¿vale? Para frenar esos pensamientos. ¿Qué haría yo a largo plazo? Ser una persona que en ti prima el enfado, la rabia, etcétera, yo sí que haría deporte, ¿vale? Deportes que me hagan liberar mucha energía, por ejemplo, el boxeo está muy relacionado, luchar, pegar, está muy relacionado con la rabia. De hecho, muchas personas que les pasa esto, encuentran en el boxeo un refugio muy bueno, ¿no? Y dicen, ay, salí de las drogas por el boxeo, no sé qué, ¿no? Como muy terapéutico. ¿Por qué? Porque esa rabia interna que tengo la quemo con un deporte, pero no con mi familia, ni buscando sustancias que me anestesien, etcétera. Entonces, boxeo, artes marciales, crossfit, es decir, deportes que te hagan sudar, ¿sí? Es decir, que te hagan liberar todo ese dolor y ese enfado. Y luego también soy muy fan de aquellos deportes o entrenamientos, prácticas, como le quieras llamar, que nos ayudan a relajarnos, ¿vale? Porque algo que te va a ayudar si en ti prima el enfado y la ira es aprender a bajar de revoluciones, ¿no? Entonces, prácticas como el yoga, la meditación, etcétera, te enseñan a bajar, a concentrarte, a conectar con la tranquilidad. Entonces, si tienes tiempo para hacer ambos tipos de prácticas de deporte, sería lo ideal. Algo que también podemos mirar, sobre todo si yo he sido una persona muy feliz, muy tal o muy normalita y de repente tengo muchos niveles de ira y de enfado, es ver qué ocurre, por qué yo tengo estos niveles de ira y de enfado, porque no vamos a ser happy flower. Hay personas que nacen con una carga genética muy gruñona y no pasa nada, igual que otras son muy felices de la vida. Pero hay otras personas que de repente su humor cambió, ¿no? Esto lo vemos a veces en la adolescencia, cuando hay un divorcio, cuando, yo qué sé, un padre abandona el hogar, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver de dónde viene esa ira y ese enfado, intenta expresarlo, intenta ver por qué contienes tanto y luego explota. Y no dudes en pedir ayuda psicológica si lo necesites. No te lo digo porque seas psicóloga, a lo mejor me estás viendo desde otra parte del mundo, no tiene nada que ver, simplemente te lo digo porque te ayudaría mucho y le ayudarías también a tu corazón, ¿no? El no retener toda esa emoción. Por último, algo que os quiero recordar y que os va a venir muy bien con el enfado y para saber gestionarlo bien, que tanto el enfado como la ira son emociones que tardan mucho en desaparecer. Os pongo un ejemplo, a lo mejor alguien te da una noticia buena y estás todo el día feliz, pero si es una noticia más normalita, pues yo que sé, a la hora se te ha olvidado, ¿no? Como que ha caído muy fácil la emoción, ¿no? O te da algún ataque de risa y ya no te ríes más en todo el día. Pero con la emoción, con las emociones de ira, enfado y tal, son emociones que tardan mucho en bajar. Tienen un componente hormonal muy gordo, ¿no? Descargan mucha adrenalina, dopamina, no sé qué. Entonces, lo lleva en sangre, ¿no? Ya lleva un nivel de activación gordo. Entonces, yo te recomiendo que cuando tengas un enfado gordo, por ejemplo, en el trabajo, en clase, conduciendo, lo que sea, tengas mucho cuidado a lo largo del día de no pagarla con los demás. Es decir, si has tenido un problema con un compañero o una compañera, cuando antes de entrar por la puerta, algo que yo me diría es, oye, aunque ahora ya no me sienta enfadada, esté enfadada por ese tema, es fácil que yo la pague con alguien en casa, porque yo estoy en un nivel de irascibilidad grande. ¿Por qué ocurre esto? Un tema de supervivencia. Si a mí esta mañana me han atacado dos lobos, es fácil, cuando éramos seres prehistóricos, ¿vale? Y vivíamos en una cueva, esta mañana me atacaron dos lobos. Pues me ayuda a mi supervivencia estar todo el día crispada por si los lobos vuelven, porque es muy probable que vuelvan. Sí, pero ¿qué pasa? Que ya no vivimos en una caverna, entonces tenemos que ir en contra de nuestra naturaleza, ¿vale? Entonces recuerda que tarda mucho en bajarse el enfado, ¿sí? Entonces es fácil que haya tenido una discusión en el trabajo y luego alguien del coche de enfrente no ponga el intermitente y casi me doy con él y le líe una rabieta que no sea normal. Y luego cuando lo piense en frío diga, ostras, ¿cómo la lié? ¿Vale? Entonces, ten mucho cuidado, ¿vale? Porque tarda en bajar. Así que bueno, espero que hayas aprendido mucho de la ira y del enfado.
Como siempre lo digo, cualquier feedback es súper bienvenido en comentarios. Y si quieres ir viendo los nuevos vídeos sobre el emocionario de Psicoexperta, te animo a que te suscribas. También subo un montón de vídeos de todos temas de salud mental, sexual, etcétera. Así que bueno, te veo en próximos vídeos. Un abrazo.